muchas veces no se cuantifica adecuadamente. La mejor forma de determinar, de saber, era o no era hemorragia del posparto a través de determinación del hematocrito. Significa entonces, antes del parto determino hematocrito y a las 24 horas del parto otro hematocrito. Hablamos de hemorragia tanto vaginal como abdominal si es que el hematocrito tuvo un descenso del 10% de la basal. Eso sí es más real, 10% de la basal. Pero a las 24 horas. No es que hoy día se produce a las 3 de la tarde un parto y a las 4 lo determino. Ahí todavía no ha habido las modificaciones adecuadas. ¿Cuánto es el tiempo mínimo que debo de hacer control? ¿Cuánto será? En medicina me imagino que se ha dicho eso. 6 horas. 6 horas. Entonces, si yo tengo una fractura que perdió, para saber cuánto realmente ha perdido, en ese momento, bueno, me va a servir para tener algo de base. Pero real, a las 6 horas. De 6 a 8 horas. Eso pasa en todas las especialidades, igual en obstetricia. Por lo tanto, la hemorragia, como les había mencionado, el posparto es la principal causa de mortalidad materna, tanto en Cusco, en Lima, países poco desarrollados como el nuestro, o países bien desarrollados, por decir Alemania, Suiza. La hemorragia. Antes de esto, las infecciones. Felizmente en la actualidad ya se ha superado eso y tenemos la hemorragia como la principal causa de muerte materna. Si uno revisa muertes maternas que se presentan por una hemorragia, este es el dato, ¿no? El 50% de las muertes maternas por hemorragia se va a presentarse dentro de las 24 horas. 50%. El 25% durante el embarazo. 20% entre el segundo y séptimo día del posparto. Y solo 5% entre la segunda semana y los 6 meses del posparto. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de esto? Tenemos que estar con los ojos abiertos dentro de las 24 horas. Ya varias veces les he mencionado por eso que en sala de partos de todos los hospitales, igual en Lorena, después del parto, después de una cesárea, la puérpera, 2 primeras horas, pasa a puerperio inmediato precoz, que está ahí saliendo de sala de parto, y en cesárea pasa a URPA. 2 horas. Tanto en puerperio inmediato precoz como en URPA está monitorizado esta puérpera por un interno de medicina, por una obstetriz, por un residente de primer año y lógicamente por el asistente de ginecología. 4 personas. Ya un poco difícil que a los 4 se lo pase y se muera. Ahora, ¿por qué eso? Por este dato, pues estadístico. La estadística sirve para eso, ¿no? 24 primeras horas, 50%. Y de esto, lógicamente, hemorragia, ¿no? Cuando uno habla de hemorragia, uno puede clasificar de esta manera: hemorragia postparto primario o precoz. Primario o precoz. Cuando la pérdida sanguínea se presenta dentro de las 24 horas del parto, primeras 24 horas del parto. Secundario o tardío, lógicamente cuando la pérdida sanguínea se va a presentarse después de las 24 horas
del parto, después de 24 horas del puerperio y hasta la culminación del puerperio. ¿Cuándo culmina el puerperio? ¿Cuándo culminará? 45 días. ¿Cuándo? 45 días. 40, 45, ¿otra idea? ¿Cuánto será? Sí, por ahí 42 días. 42 días. Regresemos a esta diapositiva que me olvidaba. En este espacio de tiempo, 20% que dice entre segundo y séptimo día del posparto, ¿cuál creen que sea la causa de la muerte? ¿Cuál será? Las infecciones, las endometritis. Entonces, tempranamente se mueren por hemorragia, si mueren tardíamente, por endometritis. Y las endometritis se van a presentarse en promedio a los 5 días del parto. Promedio estamos hablando. Por lo tanto, entre el segundo y séptimo día, lógicamente se mueren por infección. Ahora, cuando uno habla de primaria, ¿cuál es la causa de esta hemorragia? Atonía, retención placentaria, lesión del canal del parto, inversión uterina, defecto de coagulación. Pero de todo este grupo de causas, a la cabeza, la atonía. Por lo tanto, ustedes tienen que estar preparados para solucionar el problema de la atonía. Y secundaria, hemos dicho secundaria o tardía después de 24 horas. Primero, retención de restos placentarios. Retención de restos placentarios. Subinvolución del lecho placentario. Y también por endometritis. Ahí la causa de las hemorragias tanto primarias como secundarias, ¿no? Entonces, si uno quiere simplificar las cosas, simplificar y buscar la causa, uno debe de enfocarse de esta manera. Si yo quiero saber por qué esta mujer que se produjo el parto, ya estamos en el puerperio, puede estar sangrando, entonces se conoce con las 4 T's. Por lo tanto, las causas de la hemorragia pueden estar centrados en los 4 T's. Primer T está relacionado con el tono uterino. Tono uterino. Significa entonces, si pienso que puede estar relacionado con el tono, tengo que buscar esto de acá. Seguramente en esta gestante ha habido una sobredistensión uterina. Sobredistensión, por lo tanto, agotó las fibras musculares. Se han agotado las fibras musculares, se ha cansado. Por hacer fatiga del músculo uterino. Fatiga, no necesariamente por la sobredistensión. Por ejemplo, para que tengan una idea, por trabajo de parto prolongado o trabajo de parto precipitado. Por eso ya está establecido las contracciones durante el trabajo de parto es entre 3 y 5. Si es más de 5, podemos llegar a esto, fatiga muscular. También por una corioamnionitis, y la corioamnionitis está relacionada ¿con qué? Con los RPM. Entonces, si yo tengo RPM, entro a la sala de operaciones, tengo que ir a pensar, no voy a hacer que esta mujer me haga hemorragia. Si pienso así, ya tengo que decir al anestesiólogo, compadre, tiene corioamnionitis o tiene RPM, tenemos que tener esto. Si se presenta, tenemos a la mano el medicamento. Y medicamentos útero relajantes. Un medicamento útero relajante que conozcan, que recuerden. ¿Nada? Lo que hablamos el lunes, pues. Los tocolíticos. Todos los tocolíticos.
Segundo T, presencia de tejidos en cavidad uterina que no esté generando hemorragia. Presencia de tejidos. Si hablo de presencia de tejidos, retención de restos. En membrana, cotiledones, también retención placentaria. El tercer T, trauma. Trauma a nivel del útero y a nivel del canal del parto. Cuando uno habla de trauma a nivel del canal del parto, estamos hablando de desgarros a nivel del cuello uterino, desgarros a nivel de vagina, desgarros a nivel perineal y también ruptura uterina. Trauma, ¿sí? Y finalmente, el último T tiene que ver con la trombina. ¿En qué caso puede estar alterado la trombina? Cuando hay problemas de factores de coagulación, muchas veces ya conocidas. O sea, una mujer que ya tiene problemas de coagulación de nacimiento, se embarazó y existe el riesgo de que presente una hemorragia. O adquiridas durante el embarazo. Cuando uno habla adquiridas durante el embarazo, por ejemplo, las pacientes que hacen DPP hacen problemas de este tipo. Pacientes que tienen preeclampsia, por ejemplo, hacen problemas de este tipo. Entonces, adquiridas durante el embarazo y o por alguna razón esta mujer ha estado usando anticoagulantes. Por eso que cuando uno va a operar, va a atender el parto, el anticoagulante por lo menos tenemos que suspenderlo 48 horas a 72 horas de la operación y o del parto, ¿no? Ahora, ¿cómo reconocer clínicamente si estoy frente a una atonía uterina? ¿Cómo reconocer? Entonces, en caso de atonía uterina, el sangrado vaginal es abundante, rojo rutilante, abundante y rojo rutilante, asociado a útero grande y poco contraído, grande y poco contraído. Entonces estamos hablando útero grande, poco contraído, ¿qué estamos evaluando? El tono uterino. Entonces uno presiona, lo usual es que el tono esté pues duro. Promedio de tono, ¿cuánto será? 15. Otra idea. Eso también un montón de veces ya les he dicho. Nada les queda hoy, la mejora. 10 hemos dicho. 10. Entonces, el tono no será 10, pues. Será 8, 7, 6, útero flácido. Y va a sangrar, ¿no? Ahora, ¿cuándo pensaría en retención de restos placentarios? Hemos dicho retención de restos placentarios a partir del segundo día para arriba. Segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día. Pero placenta adherida por más de... Esta es retención placentaria. ¿Cuándo pensar en retención placentaria? Cuando la placenta no se desprende, no se produce el alumbramiento. Si es espontáneo, en 30 minutos. Si es un alumbramiento dirigido, en 15 minutos. Es pregunta de examen, creo, del primer examen. Alumbramiento dirigido. ¿Con qué se hace? Con oxitocina. ¿En qué momento se administra? Cuando se produce el expulsivo. ¿Por qué vía? Por vía intramuscular. Con eso, ¿qué se logra? Que haya menor hemorragia, el desprendimiento sea más rápido. Entonces, por eso el tope es 15 minutos. Pero si es espontáneo, más tiempo, como es más tiempo, mayor hemorragia. Retención placentaria. Retención de restos placentarios, hemos dicho que va a regresar la paciente tercer día, cuarto, quinto, sexto, séptimo, pero con una hemorragia asociado a
una subinvolución uterina, y útero también poco contraído. ¿A qué nivel debe quedar el fondo uterino después del parto? ¿A qué nivel debe quedar? Sin física. ¿A qué nivel él debe de quedar? Ya, cierra la puerta. ¿A qué nivel debe quedar el útero? ¿A qué nivel? Oye, Chinito, ¿a qué nivel hoy día se ha encontrado? A nivel de la cicatriz umbilical. Hoy día se ha encontrado por debajo. ¿Por qué? Porque ya era puérpera. Primer día, segundo día. Pero después de un parto se supone el útero, el fondo uterino generalmente debe quedar a nivel de cicatriz umbilical. Pero me imagino todos pasarán visita, pues ahí les harán medir el útero. Hacen realmente algo. Y ustedes ponen en encuesta porque les pone 18, todo bien. ¿Cómo les va a votar pues si ponen todo bien? ¿O qué dices? Portugal. ¿No es cierto? Tienen que poner hasta las que no nos enseñan, vota. Entonces, normalmente después del parto debe quedar a nivel de cicatriz umbilical. Y de ahí que hemos dicho, en teoría, debe ir descendiendo, ¿cuánto? Por día. Ya está. Por eso que hoy día hemos encontrado ya por debajo de cicatriz umbilical. ¿Por qué? Porque ya descendió. Entonces, cuando uno habla de retención de restos, hay una subinvolución uterina. ¿Por qué? Porque el alumbramiento ha sido incompleto. ¿Cuándo pensar en desgarro de canal del parto? Cuello, vagina, periné, sangrado continuo, rojo rutilante, pero con útero contraído. Lo que va a diferenciar de atonía con desgarro en ambos es rojo rutilante, sangrado rojo rutilante abundante. La diferencia está en que arriba útero flácido, mientras en el otro útero contraído. Y inversión uterina, lógicamente en la actualidad ya no se ve mucho inversión uterina, pero en el supuesto de que se presente inversión uterina, la inversión uterina se va a presentarse durante el alumbramiento. ¿Por qué? Porque mucho estamos traccionando. Eso también ya les he comentado. Generalmente si este es el fondo uterino, cuando la placenta está en el fondo, uno tracciona y le va a invertir. Ahí, pero raras veces. La última vez que hemos visto en Lorena, creo que hace 1 año, 2 años. La última. ¿Por qué? Porque ya hemos aprendido, ya tenemos más cuidado, mucho más cuidado como para hacer traccionar. Por eso cuando el interno atiende y a veces está cansado, con sueño, hoy compadre, le metes un pinzón en la mano, deje de traccionar, deje que el alumbramiento sea espontáneo. No estar ahí, porque cuando uno hace eso, puede haber inversión uterina y puede haber retención de restos. Se va a presentarse retención. Tanto de estar ahí traccionando. Entonces, en el control prenatal, cuando hablamos, les decía que durante el control prenatal debe ser hecho con enfoque de riesgo. La idea es descubrir, detectar factores de riesgo que me van a llevar a que esta paciente presente preeclampsia, eclampsia, HELPS, hemorragias, trabajo de parto precipitado, trabajo de parto prolongado, expulsivo. Porque esa es la idea del control prenatal. Debo de detectar. Entonces, si he detectado que esta mujer tiene, o esta gestante tiene factores de riesgo para una atonía, anoto en la historia, y si estoy en PUCURA,
qué le voy a atender a esta mujer? Pues parto ahí. Tengo que mandar al hospital. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que se presente una hemorragia y no tengo sangre. Tampoco estoy capacitado para solucionar el problema. Que se vaya al hospital. Para eso sí. Sin embargo, se han hecho una serie de trabajos de investigación y se ha llegado a la conclusión que actualmente se considera que todas las gestantes corren riesgo de complicarse durante el embarazo, parto o puerperio. Hay un trabajo que se ha realizado hace poco. El hecho de que considere a una gestante de bajo riesgo, ¿qué va a pasar? Me voy a descuidar un poco en lo que es atención de parto. ¿A quién le voy a dejar atender? Interno, sin supervisión. Pero como el interno todavía no está tan capacitado, o el residente de primer año tampoco está tan capacitado, lo va a complicar. No porque tenga factores de riesgo, sino por lo que les decía hace un rato, de repente traccionar, retención del resto, o sea, invierte el útero, lo vamos a complicar nosotros. Si eso es verdad, entonces el quien está asignado en sala de parto, porque hay un ginecólogo, en todos los partos debe estar. Entonces, si el interno atiende uno de bajo riesgo y está manipulando, decir, oye, deje de manipular mucho, porque a veces durante el expulsivo el interno está con el dedo ahí tratando de abrir. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué pasaría? Tú que estás pensando. ¿Qué pasaría? Tanto ahí se va a edematizar. Si se edematiza, más fácil que se desgarre. Se debilita, ¿no? Se desgarre. Imagínense, ustedes pónganse en el caso de la paciente, ¿no? Se desgarra. Queda no tan bonito. Por eso digo, pues a las internas les digo, o sea, yo de mujer no me embarazo. ¿Sí? No me embarazo. Entonces hemos dicho que la primera causa de hemorragia es la atonía. Y si hablamos de atonía, es la mayor morbilidad materna en el mundo, genera mayor morbilidad. Por ejemplo, en el Hospital Lorena, justo hoy día hemos estado reunidos a la 1 de la tarde para analizar, a ver, desde el año 20, ¿cuántos han muerto por año? Súper mejor que regional, pues, súper mejor. Entonces, si bien es cierto, la mortalidad ha bajado, pero la morbilidad materna extrema ha aumentado. Significa, si es que no nos organizamos bien, esas mujeres que han tenido complicaciones, morbilidad, hubieran muerto. ¿Cómo estamos enfrentando eso? Con UCI, porque es un trabajo en equipo, ¿no? Si llega una paciente mal, tiene que irse a UCI. Si llega mal y con hemorragia por atonía, ¿qué va a necesitar? Sangre. Entonces tenemos que potenciar banco de sangre. Si llega por una preeclámptica, nosotros tenemos que estar ahí, pero el médico nomás acaso es Dios que tiene que tener herramientas. ¿Y cuáles son esas herramientas? Sulfato de magnesio, que ya conversamos, los bloqueadores de canales de calcio, que ya conversamos. Eso. ¿Cómo diagnosticamos la atonía? Por esto que ya hemos conversado, porque se caracteriza porque hay una hemorragia activa, rojo rutilante, abundante, útero blando y subinvolucral. Si uno mira estas imágenes, esto debe haber si normalmente el útero se contrae. Las paredes anterior, posterior, se tienen que pegar. Si se pega, no hay hemorragia. Pero ¿qué va a pasar si hay una atonía? Las paredes no se pegan. Abierta.
y hay una hemorragia. ¿De dónde es la hemorragia? ¿De dónde será? Del lecho placentario. Lecho placentario. Porque esto es la cavidad uterina. El lecho placentario es esto, nada más. Lo que va a sangrar es del lecho placentario. Si sucede hemorragia del lecho placentario, ¿qué debo de hacer? Sencillo, ¿no? Masaje uterino. Por eso cuando pasamos visita en puerperio con los muchachos, yo voy examinando y estoy masajeando. Masajear, 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 masajear. ¿Qué estoy haciendo? Estoy estimulando que las fibras musculares se contraigan. Por lo tanto, el útero que estaba así grande, se achica. Y después de masajear, recién lo mido la altura uterina. ¿Qué hacer? Masaje. Entonces, cuando uno habla de masaje, hay masaje externo, con la mano nomás, y más, en este caso es masaje bimanual. Bimanual. Puño adentro en la vagina y la otra en el fondo uterino. Imagínense, pues, a ver que les introduzca toda una mano por la vagina. Debe ser trágico, trágico. Hoy está durmiendo esta chica, está durmiendo. Despierta, levántate, vete allá, vienes, entonces ya se te pasa. Trágico. Pero esto salva la vida de una mujer. Entonces, cuando se produce el alumbramiento en los pueblos, yo mismo estaría ahí masajeando, masajeando, masajeando. Porque delegar funciones a la enfermera, obstetriz, no va a hacer lo que yo quiero hacer. Porque ellos no van a ser responsables, el médico sigue siendo responsable. Si no me responde al masaje externo, masaje bimanual. Ya más directo, ¿no? Entonces, estos son los factores de riesgo de una hemorragia del posparto. Estos factores de riesgo pueden estar presentes desde antes del embarazo, pueden estar presentes y presentarse durante el embarazo, y presentarse durante el parto. Estamos hablando de factores de riesgo. Antes del embarazo, una mujer que tiene miomatosis uterina me va a sangrar en el puerperio, porque el tumor, el mioma, va a evitar que las fibras musculares se contraigan. Si yo conozco ese caso, yo tengo que adelantarme a los hechos. Debo tener todos los medicamentos. Debo de atender el parto con doble vía. Miomatosis, discrasias sanguíneas que ya se conocen, ¿no? Que se presente durante el embarazo, el DPP, desprendimiento placental normo inserta, DPP. Preeclampsias, polidramnios, macrosomías, gemelar, placenta previa. O sea, estos factores tenemos que conocer y se conocen. Si hacemos control prenatal, estamos obligados a conocer. ¿Cómo no saber si estamos frente a una gemelar? Si es una gemelar, tengo que atender pensando en que puede sangrar. Si es un macrosómico, tengo que atender o entrar a la operación pensando en que puede presentarse una hemorragia durante el embarazo. Y durante el parto, la primera causa es uso de oxitocina. ¿En quiénes? En aquellas gestantes que se utiliza oxitocina con fines de conducir el trabajo de parto, de inducir el trabajo de parto. Entonces, como la oxitocina genera contracciones, es como acá Portugal, pues la hago subir corriendo con un chicote de Plaza de Armas, Sacsayhuamán. ¿Va a agotarse las fibras musculares o no? Va a llegar un momento en que va a tirarse. Igual sucede con la oxitocina del útero. Tanto contraerse el útero, se agotan las fibras musculares. Entonces, en el puerperio, una hemorragia. Uso de oxitocina, trabajo de parto prolongado, instrumental, o sea, una atención de parto instrumental, uso de forceps, vacuum, ese tipo de cosas. En caso de cesárea también, analgesia, sedación, significa parto sin dolor.
una gestante en la que se ha puesto una anestesia epidural en el puerperio puede sangrar, puede estar preparado. Corioamnionitis, que ya hemos hablado, retención placentaria. Ahora, si hace retención placentaria es porque tiene acretismo placentario. Y si tiene acretismo placentario puede hacer extracción manual de placenta, o sea, puede entrar con los dedos y sacar la placenta y hay lesionado todo lo que es el lecho placentario. No va a sangrar, ¿no? Y otra forma de determinar por qué puede estar sangrando, lo que hace un rato le decía, sobredistensión uterina. Cuanto más grande el útero, esas fibras están muy elongadas. Poco probable que se contraigan después del alumbramiento. ¿En qué caso tenemos sobredistensión uterina? Embarazo gemelar. En caso de polihidramnios, en caso de macrosomía fetal. En esos casos se estira, ¿no? Trabajo de parto disfuncional. Cuando uno habla de trabajo de parto disfuncional, trabajo de parto precipitado, trabajo de parto fase latente prolongado, expulsivo prolongado, todas esas patologías en las que también genera cansancio de las fibras musculares. Y administración de fármacos, oxitocina, que ya comentamos, sulfato de magnesio, que también la vez pasada hemos comentado. Le decía el sulfato de magnesio, ¿para qué se usaba? Evitar convulsiones. Para evitar convulsiones, eclampsia. Controlar la eclampsia. Hipotensión, o sea, como hipotensiones. ¿Qué más? Neuroprotección. Pero tiene sus efectos secundarios. Entonces, imagínense, es una eclámpica. ¿Cómo es el manejo de eclámpica? 4 gramos de entrada y 1 gramo por hora. Entro a hacer las operaciones. Tengo que ir preparado. Aquí esta mujer va a hacer una atonía. Porque se va a relajarse. Por eso que cuando uno ya lo controla la convulsión, prefiero esperar. No cierras el caño, como se dice, esperar para que un poco que se metabolice el sulfato. Y ya no vamos a tener atonía, hemorragia. Pero eso uno tiene que calcularlo, eso uno adquiere con la experiencia y los años. Pues. Igual sucede con los tocolíticos, ¿no? Una amenaza parto pretérmino. Cualquier tocolítico que ustedes se imaginen va a relajar el útero. Si por alguna razón hay que entrar de emergencia a la operación, esa mujer va a ser hemorrágica. Puede terminar en una histerectomía, porque el manejo es histerectomía, ¿no? Y otros factores, gran multipara. Antes había pues mujeres que tenían 5 hijos, 6 hijos, 7 hijos, 8 hijos, 9 hijos. Esos tenían más opción de sangrar. Ahora eso ha bajado menos y las corioamnionitis. Entonces, ¿cuál debe ser el manejo? ¿Cómo debemos de abordarlo? Se produce el alumbramiento y se presenta una hemorragia. Hemos dicho que debo de pensar primero en una atonía. Para pensar en una atonía, estoy al lado de la paciente, toco solamente el útero, el abdomen, ya está determinado cómo está el útero. Entonces, si al tocar, al palpar, el útero está mal contraído, ¿qué es? ¿Qué será? Será una atonía. Si es una atonía, ¿cómo lo voy a manejar? Uterotónicos. Lo que antes le decían, uterotónicos. Pero, palpo, útero está bien contraído. Útero bien contraído. Ya no será una atonía. ¿Qué podrá hacer? Tengo que pensar la segunda causa. ¿Cuál es la segunda causa? Desgarros, traumas a nivel del canal del parto. Entonces, inmediatamente tengo que pensar, ¿no será un trauma a nivel del cuello, a nivel de vagina, a nivel del perineo?
A nivel del periné, miro y ya está. Pero vagina no puedo. Cuello menos todavía. Entonces, debo de hacer revisión del canal del parto y si encuentro desgarro en cuello, en vagina o en periné, la única forma de detener la hemorragia es haciendo la corrección. ¿Qué significa corrección, María? Suturar. Suturar, nada más. Encuentro desgarros en cuello, suturo. Vagina, suturo. Periné, suturo. Ya está. Pero, si a nivel de cuello, vagina, periné, todo normal, útero contraído, ¿qué debo pensar? Trastorno de coagulación. Pero para que haya trastorno de coagulación, otra vez regresamos. Tiene que ser preeclámptica, tiene que haber DPP, tiene que haber algún corioamnionitis, por ejemplo, infecciones, o tiene que ser, pues, de nacido un problema de factores de coagulación. Raro. Es poco raro, poco frecuente en observar. Las hemorragias en el posparto relacionados a atonía se ha disminuido haciendo un manejo activo del alumbramiento. Entonces, todos los hospitales ahora hacen manejo activo del alumbramiento, hasta el pueblito, manejo activo del alumbramiento. ¿Cómo lo hacen? ¿Con qué se hace? Con uterotónicos. ¿Qué tipo de uterotónicos? Oxitocina. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Una vez que se produce el expulsivo. Sale el producto de gestación, ya lo tenemos la jeringuita con su oxitocina, sale el bebito, lógicamente hay que cerciorarse el útero, no vaya a ser que sea un embarazo doble que se nos ha pasado, pues, ¿no? Entonces uno chequea el útero, el tamaño uterino, por eso el punto de referencia es el cicatriz umbilical, y si hay dudas uno hace tacto vaginal, no hay nada, la oxitocina intramuscular. Y con esto, usando oxitocina, se previene la hemorragia del posparto, porque la oxitocina va a hacer que el alumbramiento sea en corto tiempo, más rápido, y el sangrado menor. Es todo un trabajo que ya se hizo en eso, ¿no? Lógicamente, si se presenta una hemorragia, tienen que recordar esto, ¿no? Manejo inicial. ¿En qué consiste el manejo inicial? Siempre, eso ya les ha dicho en traumatología, en cirugía, en medicina, en todo les ha dicho. Vía aérea, ¿no? A veces uno dice, nos abocamos en poner una vía. Si estamos abocándonos en una vía y el cuello está así, se va a morir. Entonces el primer paso es vía aérea. Lo tenemos que enderezar el cuello uterino, el cuello y la cabeza. Ligera hiperextensión de la cabeza. Entonces a mí me decía en la universidad tenemos que chequear la región orofaringea, no debe hacer que haya secreciones, tengo que aspirar, hemorragia, tengo que aspirar, vómitos, tengo que aspirar, de repente la paciente está media ida, cuando está media ida la lengua a veces se va hacia atrás, agarro la lengua y tracciono, jalo. Esa es una norma ya pues internacional de antes, ¿no? En ese consiste la vía aérea. Luego, ya estando seguro que la vía aérea está permeable, le pongo oxígeno. Porque si no está permeable, ¿para qué pongo oxígeno? No va a funcionar. Recién la sé abrir una vía, ¿no? Recién. Entonces, ahí a través de esa vía pondré pues cloruro de sodio, hemoderivados, sangre, si es que tengo, ¿no? Pero por lo menos cloruro de sodio. Luego pensar ya en el diagnóstico.
recién pensar en el diagnóstico. ¿Qué puede ser? Entonces, una cosa académico es pensar en los 4 test que les he presentado. Pensaré en tono, pensaré en trao, pensaré en tejidos, pensaré en factores de coagulación. Y luego, pues, simultáneamente, paralelamente, evitar la hipotensión. En caso de obstetricia, el manejo es en equipo, ¿no? Yo voy haciendo una cosa, ya la enfermera, la obstetriz tienen que conseguir una frazada, ponerle una frazada, llamar al laboratorio, ya traer los medicamentos, la enfermera, es todo un equipo que debe de funcionar. Si estamos frente a una atomía, después de hacer el primer paso, lógicamente reposición de líquido, para ello la paciente tiene que estar con doble vía, revisión de cavidad uterina, porque a veces puede haber coágulos, no necesariamente restos. Entonces revisamos la cavidad uterina, para ello la mano izquierda en el fondo uterino y mis 2 dedos en cavidad uterina. Y empiezo a sacar los coágulos, nada más, coágulos. Y masajeo, el útero se contrae y a veces solamente con un masaje y extrayendo los coágulos solucionamos el problema. Por eso un masaje uterino, que es con esto de acá, o bimanual cuando es ambulado. Bimanual. Ese es el primer paso después de abrir la vías aéreas, todo eso, ¿no? Y si al masaje no responde, entonces utilizaremos lo que son los oxitóxicos o los uterotónicos. Si hablamos de uterotónicos, tenemos esta secuencia: oxitocina, tenemos derivados del cornezuelo de centeno, derivados, tenemos las prostaglandinas. Hay hospitales de oxitocina derivado del cornezuelo de prostaglandina, utilizan en forma secuencial. ¿Qué significa? Primero oxitocina, no responde, derivados, no responde, prostaglandinas, no responde, entra la cirugía. Pero hay hospitales en las que simultáneamente le mete su oxitocina, derivados del cornezuelo y la prostaglandina, simultáneo. Y lógicamente si no responde, la cirugía, ¿no? Hay países en los que tienen este producto, que es también un uterotónico, carbetocina. Eso utilizan los europeos bastante. En el Perú no tenemos. Entonces, la carbetocina utiliza el mismo receptor de la oxitocina. Pero, ¿cuánto tiempo creen que es el tiempo de vida media de la oxitocina? ¿Cuánto será? ¿1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas? ¿Cuánto será? Eso han llevado ustedes un montón de cursos. ¿Sí? 5 minutos. Mientras la carbetocina, 42 minutos. Más efectivo. ¿Por qué no hay en el Perú? No sé. No lo trae. 5 minutos. La oxitocina, 5 minutos. 42 minutos, tiempo de vida mía de la carbetocina. Mucho mejor. Y cuando uno habla de uterotónico, lo que tenemos en el Perú, oxitocina, derivado del cornezuelo y prostaglandinas. Oxitocina, podemos usar 20 unidades a 40 unidades en 1 litro de cloruro de sodio. ¿Cuánto tiene una ampolla de oxitocina? ¿Cuánto será? Nada. 10 unidades internacionales.
Entonces, si dice 20, 2 ampollas. Si dice 40, 4 ampollas en un litro. ¿Cuál es la vía? Vía endovenosa. ¿Puedo usar vía intramuscular? Sí, pues puedo usar, pero de preferencia vía endovenosa. ¿Con qué frecuencia? En este caso es continuo, goteo continuo. ¿Tiene efectos secundarios? Claro que sí. Uno de los efectos secundarios, intoxicación hídrica. ¿Y por qué será intoxicación hídrica? ¿Por qué podrá ser? La hormona antidiurética, similar a la hormona antidiurética. ¿Por qué? ¿Por qué será? No, pero ¿por qué es similar? Y si no responde, le decía el siguiente paso, es derivados del cornesol, etc. ¿Cuánto viene? Hoy ya me imagino, si estaban atentos los que han pasado conmigo visita, la ampolla y la tableta, 0.2 miligramos. 0.2 miligramos. ¿Cuál es la vía? Vía intramuscular, de preferencia. ¿Aló? Y también se puede usar por vía endovenosa, pero de preferencia es vía intramuscular. ¿Cada qué tiempo? 2-4 horas. Lógicamente hay que tener precaución. ¿En quiénes? Para usar esto, yo tengo que preguntar o tomar la presión. Preeclámpticas, hipertensas crónicas, está contraindicado, porque esto va a hacer subir la presión. Si es ya una preeclámptica, hipertensa crónica, me va a complicar. Entonces, efecto secundario es la hipertensión. Y finalmente, el misoprostol o prostaglandina. Cada tabletita de prostaglandina tiene 200 microgramos de prostaglandina. Cada tabletita, 200 microgramos. ¿Cuánto podemos usar? De 600 a 1000 microgramos. Pero con 1000 microgramos ya se presenta esto de acá. Efecto secundario, con 1000. Entonces, tope que yo uso, 800 microgramos. 800. ¿Cuántas tabletas? 4 tabletitas. ¿Por qué vía? Tienen vía sublingual, vía oral, vía rectal, vía vaginal, un montón de vías. Pero va a depender para qué estoy usando esta prostaglandina. En caso de hemorragia, la mejor vía, la sublingual. Pero para inducir el trabajo de parto, también se usa eso en caso de aborto terapéutico, la mejor vía, la vía vaginal. Para inducir y para aborto terapéutico, la vía vaginal. Dos vías, tienen las vías que hemos indicado. Lógicamente, si estoy frente a una atonía, será pues dosis única, pues, ¿no? Le meto sus 800, dosis única. Si no responde, pasamos al siguiente paso, ¿no? Y a veces genera taquicardia y fiebre, hipertermia, que muchas veces no responden a los antipiréticos. Pero uno ya está preparado para eso, ¿no? Siguiente paso, si estoy en los juegos, puedo hacer taponamiento uterino y trasladar. Taponamiento, como dice acá, reduce la hemorragia hasta un 50%. ¿Con qué le taponaría? ¿Con qué? Gasas. Gasas grandes, ¿no? Pero hay países como, les voy a presentar, tienen ya unos globos. Uno coloca el globo y con una jeringa para. Pero acá no tenemos, por lo tanto usamos gasas grandes, apósitos, esos apósitos. Y ofrece 1 a 2 horas para estabilizar a la paciente. Ese tiempo nos permite llegar pues al hospital. Balones de Bakri. Estos son los balones de Bakri.
balones de vacío. Uno entra, una jeringa, se infla, tensión. Con esto, pues la paciente fácilmente tiene como para controlar la hemorragia 24 horas, hasta 36 horas. Pero el peruano es tan creativo que han hecho, yo nunca hice, preservativo. Entonces uno coloca preservativo, agua, y luego lo amarra el preservativo, y adentro el agua lo cohíbe la hemorragia, preservativo. Pero yo no, da mucha complicación. El siguiente paso ya es la parte quirúrgica, técnica quirúrgica. Y cuando uno habla de técnica quirúrgica, el primer paso es esto: técnica de B de Lynch. Segundo paso, ligadura de las arterias. Tercer paso, embolización. Esto de embolización no tenemos. Ahí ya, eso nosotros no hacemos, sino hacen los radiólogos especializados en cateterización y embolización de las arterias, los radiólogos. Por lo tanto, en Lorena hacemos técnicas de B de Lynch y ligadura de las arterias. Entre esto, más rápido y fácil, ligadura de las arterias. 2 puntos, ya está. Entonces, últimamente estamos haciendo más ligadura de la arteria uterina. Entonces, para eso sirve pues la anatomía que hemos hablado, que ustedes han hecho en anatomía. Para eso sirve. ¿Cuál es la disposición? ¿Qué forma tiene? ¿Al lado de qué pasa? ¿Por dónde pasa? Anatomía. Inicialmente se hacía esta técnica de B de Lynch, luego ligadura de las arterias. Ahora en Lorena hacemos más ligadura de las arterias. Entonces, cuando uno habla de arterias, arteria uterina, así, ahí nomás. Un punto, tran, se liga. Otro punto acá, tran, se liga. Ligadura de la arteria uterina. ¿Qué porcentaje de el flujo uterino dará la arteria uterina? ¿Qué porcentaje? Porque no es todo, ¿no? Por acá entra y por acá también entra. 80%. Entonces, yo puedo ligar acá, 20% todavía está entrando. Y piña, de repente sigue la hemorragia. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Además de hacer la ligadura de la arteria uterina, rama uterina de las arterias ováricas. Las 4. Entonces ligo acá, 1, 2, 3, 4. Entonces, pero usted, ¿y no se va a necrosarse? Si se necrosa, hará, ¿cómo se llama esta complicación? Asherman. No se ha visto. La otra preocupación será, ¿se embarazará? ¿Menstruará? Normal. Recanalización. Normal. Puede menstruar, puede embarazarse. Normal. Entonces, hacemos más esto, más práctico, más rápido. Pero, bueno, se puede hacer también la de B de Lynch, ya más tranquila. Entonces, por ejemplo, esta es histerotomía, ¿no? La hemorragia, uno decide hacer la técnica de B de Lynch. Uno agarra ahora las agujas son en curva, pues, ¿no? Eso enderezamos. Lo enderezamos. Entramos acá, debajo de la incisión, salimos acá. De ahí nos vamos atrás. Entramos y nos venimos a este lado, como esto. Y de acá atrás, otra vez regresamos. Entramos acá, salimos acá. Este es un cabo y este es el otro cabo.
samana. Entonces prácticamente como un tamal, ¿no? Como un tamal. Entonces va a quedar como esto. Después de hacer esto ya, lo que es la histerotomía, histerografía. Un poquito más trabajoso. Mientras la haría ahora, 2 puntos, 4 puntos, ¿no? Así va a quedar. Como un tamal. ¿Cómo? ¿Voy a la brasa? Un croissant. Y así va a quedar. Y embolización de la arteria uterina es chamba de los radiólogos, nosotros no hacemos. En Lorena no lo hacen tampoco. Hemorragia del posparto, si hablamos de pronóstico, el éxito en el manejo va a depender de la identificación rápida de la causa, porque el tratamiento no es igual, ¿no? Anatomía diferente, desgarro diferente, retención placentaria diferente, factor de coagulación diferente. Eso es lo más importante, ubicar la causa. Si digo que es una anatomía, todos los pasos que hemos mencionado. Si digo desgarro, tengo que suturar. Imagínense a ustedes que van a llegar al internado, van a ver, llora el ginecólogo más experimentado en suturar desgarros de cuello, llora. No es que la vagina se cita. Pobre mujer tiene que meterle una valva acá, ¡shum! Y no hay mucho campo. No hay mucho campo. Para mí, prefiero una cesárea que reparar cuello, desgarro de cuello, desgarro de vagina. Incómodo. Si una cesárea lo haces rápido, 20, 30 minutos, reparación de desgarro, a veces puede ser 2 horas. Y pobre mujer está así. Bueno, el pronóstico varía de acuerdo a la cantidad de sangre perdida. Lógicamente, si pierde 1 litro, comparando con 1,5 litros, el litro y medio tendrá peor pronóstico, ¿no? Demorará en recuperarse. Si es una hemorragia leve, recuperación rápida, a diferencia de hemorragia severa, que puede resultar hasta un shock hipovolémico y se puede morir si es que no actuamos rápidamente. Una mujer con hemorragia postparto, con hemoglobina prenatal mayor de 10, lógicamente tolerará mejor. Pero si tiene hemoglobina de 9, 8, rápidamente se va a chocarse, ¿no? Y lo otro es, el pronóstico también va a depender de identificación temprana de la causa de la hemorragia, que ya les había comentado, y la histerectomía. Muchas veces fracaso en ligadura de las arterias, fracaso en los puntos, colocando los puntos de B de Lynch. Finalmente lo único que me puede salvar es hacer histerectomía. Entonces en obstetricia hay un término que se utiliza: prefiero una mujer sin útero. ¿Cuál sería el otro? Con útero en el cielo. Claro. Muerto, ¿no? Entonces prefiero una mujer viva, pues con útero, sin útero, ¿no? Pero que una mujer sin útero o con útero en el cielo, fregado. Entonces tenemos que agotar, pero rápido, no es que, por eso hoy día le decía al residente, más lenteja, dice, de hueveras, ¿a qué carajo se ha metido a hacer la residencia en gineco? Porque el gineco es rápido. Este muchacho debería hacer dermatología, no sé, reumatología. Y acá hay muchachos así, ¿eh? Se les pasea el alma. No, la medicina tiene que ser rápido, especialmente en especialidad quirúrgica, ¿no?
en un simulento, se muere pues la paciente. Entonces por eso, si bien es cierto, el último paso es la esterectomía, pero no voy a demorar pues 2 horas, 3 horas, está muerta la mujer. Es rápido, ¿no? La decisión es rápida, debe ser. Bueno, lo ideal es esto, ¿no? Que una gestante termine con su bebito feliz y nosotros también felices, de verdad. Yo cada vez que me encuentro con una señora en la calle cargando un chiquito de 4 o 5 años y medio lesionaditos, digo, ¿y cuántos de esto involuntariamente haya generado? Uno se pregunta, de verdad. ¿Por qué? Porque a veces de repente trabajo de parto y dijiste que va a salir y sí salió, pero demoró, y un Apgar, ustedes que ya conocen Apgar, ¿cuánto es el Apgar límite? Cuando digo, cuando el neonatólogo dice Apgar tanto y por debajo, pucha, está hasta las patas. Por debajo de 4, ¿no? Por debajo de 4, claro, 3, 2, 1. Entonces, en el hospital donde hice internado en la maternidad, uno decía entre internos, oye, este chiquito no va a dar ni para guardia. Ya lesionadito, ¿no? Entonces, ¿cuántos de esos lesiones de acá y afecta pues todo lo que es el sistema esquelético, ¿no? Eso también hemos hablado. ¿Qué pierde primero? ¿Qué pierde último? Lo que pierde último es el tono. Entonces, cuando yo recepciono atendiendo un parto o haciendo una cesárea, saco un bebito flácido, prácticamente esto ya está fregado, ¿no? Entonces, uno cuando se encuentra con una mamá cargando un chiquito, ¿cuántos de esto hemos ocasionado nosotros? ¿Cuánto? O sea, siempre uno tiene que ponerse a pensar. Entonces, si uno se pone a pensar, uno calcula y dice, no, esto no va, vamos a operar. Vamos a operar. Todo uno está tranquilo, ¿no? ¿Con quién? Con la conciencia. Tranquilo. De lo contrario, pucha madre, ni vamos a morir tranquilos. Muy bien, yo creo que hasta ahí será mi compromiso. ¿Qué hora es? 4:30. Claro, sí. Creo que lo otro es corto, ¿no? Embarazo, es corto. No, ya estás preparada. No sé para entender la ¿Por qué no para...? Ya bueno, para ver la definición de ITU se basa en la existencia de bacterias que normalmente se van a ubicar en lo que es el tracto urinario y van a producir alteraciones, ya sean funcionales y morfológicas. Ahora, para nosotros definir un ITU debemos ver aquí los análisis de orina, que es una presencia de una bacteriuria significativa, la cual significa más de 100.000 unidades formadoras de colonias de una única bacteria recogida por micción o tal vez por otras 2 muestras consecutivas, y también se define como más de 10.000 unidades formadoras de colonia por mililitro si se recoge por una sonda vesical, o también puede definirse como cualquier cantidad si la muestra se obtiene por punción suprafúlvea. Ya, bueno, dentro del ITU vamos a ver algunas formas clínicas. Dentro de esta hay 4. La primera es una bacteriuria asintomática, en el cual pues vamos a ver lo que es la presencia de una bacteriuria significativa en una mujer que no tiene síntomas. Luego está la cistitis, que es la presencia de los síntomas de la parte baja de las vías urinarias con una bacteriuria significativa en un urocultivo, como ya lo vimos antes. Y luego está la pielonefritis aguda, que ya también esta va a ser una infección de la vía excretoria alta y también del parénquima renal, ya sea de uno o de ambos riñones, y que se va a presentar en el último trimestre de gestación.
Y luego también que pues esta normalmente es casi secundario a una bacteriuria asintomática, es decir que la mujer no ha sido diagnosticada o ha sido maltratada o no ha sido tratada, y es por eso que estos síntomas son muy floridos y que bueno, van a alterar el estado general de la paciente. Y luego está la bacteriuria significativa, que es lo mismo que les mencioné anteriormente. Ya, bueno. Con respecto a la epidemiología, según la guía práctica, vemos que lo definen como una bacteriuria asintomática del 2 al 7% y la cistitis y la pielonefritis aguda de 1 al 2%. Ahora, otra cosa importante es que el ITU va a ser una complicación frecuente, más que todo en el embarazo, ya que va a tener una incidencia del 5 al 10%. También de un 20 a un 40%, normalmente pues de estas bacteriurias asintomáticas no tratadas van a evolucionar a lo que sería una pielonefritis aguda durante el embarazo, y también que la pielonefritis aguda es más frecuente en la segunda mitad del embarazo con un 67%, y también se puede dar en el puerperio con un 27%. Ahora, también dicen que hasta un 50% de mujeres con clínica de cistitis van a resultar con urocultivo negativo. Y cuando pasa esto hay que pensar en una bacteria, que en este caso pues sería una infección por clamidia. Ya, como factores de riesgo vamos a tener varios, entre ellos por ejemplo está el antecedente pregestacional de ya haber tenido una ITU, que es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Luego está el estado socioeconómico bajo, están los antecedentes de enfermedades de transmisión sexual, la hemoglobina deplanocítica o depanocitemia, y la diabetes mellitus, también la diabetes gestacional, la vejiga neurogénica, los cálculos renales o cálculos en la uretra, también alteraciones morfológicas del tracto urinario, también puede haber hidronefrosis, la multiparidad y también la inmunodeficiencia que va a conllevar a los demás, ¿no? Bien, en cuanto a los agentes etiológicos más frecuentes, a la cabeza son los gram negativos. El E. coli representa entre el 75 al 90% de las causas de itus en general, ya que tiene una capacidad elevada para adherirse al tracto urinario gracias a sus pilis y fibras. En segundo lugar, dentro de los gram negativos tenemos a las Klebsiellias y Proteus mirabilis. Estos se asocian sobre todo a que producen alcalinidad de la orina y también favorecen la formación de cálculos. El Enterobacter, que se aísla ocasionalmente, tiene mecanismos de resistencia porque produce beta-lactamasas, y el Citrobacter o Serratia pseudomonas son los menos frecuentes y se asocian a pacientes hospitalizadas e itus mayormente complicadas, ¿no?, en las embarazadas. Los gram positivos tenemos el Streptococcus galactiae, es de segunda frecuencia. Si se detecta este como agente etiológico, en cualquier momento del embarazo debe ser obligatorio el uso de profilaxis antibiótica para prevenir la sepsis neonatal. Y también tenemos el estafilococcus saprofítico. La fisiopatología generalmente esto se da por una colonización a nivel del tracto urinario, ya sea por la uretra corta que tienen las mujeres, hablamos de 3.4 centímetros, que se facilita la ascensión hacia la vejiga, y además que durante el embarazo pues hay una reducción del tono de la uretra gracias a la progesterona. Luego se da un ascenso bacteriano hacia la vejiga produciendo una cistitis, donde se favorece gracias a factores de virulencia como las fibras y las adhesinas de las bacterias. Se forman biopelículas, que son bacterias que se protegen de una matriz extracelular, y con lo cual dificulta pues el acceso de células inmunitarias, de los leucocitos, y además de la penetración de los antibióticos. Se genera una respuesta inflamatoria dada por la invasión bacteriana, con una liberación de citocinas como la interleucina 6, 8 y también los neutrófilos, y pues esta es la responsable de que se generen síntomas como cistitis, disuria, urgencia urinaria y aumento de la frecuencia urinaria. Ahora, si llega a comprometer ya el tracto superior, ya hablamos de una pielonefritis de los riñones. Entonces, esto se facilita sobre todo en las embarazadas porque hay una dilatación ureteral, y ahí el éstasis urinario también incrementa el riesgo, ¿no? Y fácilmente podrían llegar a desencadenar una disminución de la función renal y aumentan el riesgo también de producir sepsis, ¿no?
Ahora, también es importante tener en cuenta los factores de virulencia bacteriana, las fibras opilis, que favorecen la adherencia, las cápsulas de polisacáridos que van a proteger de fagocitosis y evaden también el sistema inmunológico, molicinas, toxinas, que dañan las células del huésped y facilitan también su diseminación y aumentan la respuesta inflamatoria, y las ureasas, que como el Proteus mirabilis permite que se cambie, mejor dicho, produce un cambio en el pH de la orina, la alcaliniza y también favorece la formación de cálculos. Dentro de los factores del hueso, pues el embarazo, la progesterona que sintetiza, recordando un poco lo que hemos hecho en fisiología del embarazo, pues la progesterona disminuye el tono y la contractibilidad de los uréteres y por lo tanto hay un mayor reflujo vesíco-ureteral y una mayor migración bacteriana ascendente, ¿no? El estrógeno también produce una hiperemia del trígono vesical con una mayor adherencia de los gérmenes sobre este epitelio. Además de la relajación y dilatación del sistema colectorrenal, ya, bueno, la progesterona dilata el músculo liso, ¿no? Y disminuye el peristaltismo, aumenta la capacidad de la vejiga para retener mayor cantidad de volumen y además se reduce la frecuencia del vaciamiento vesical, lo cual también favorece la proliferación bacteriana. Y la compresión también de los uréteres por el útero que está en crecimiento, hay una disminución del flujo urinario, aumenta el reflujo vesíco-ureteral, se favorece el paso de bacterias hacia los riñones y fácilmente una pielonefritis. Y además que la desprovocación uterina, la interposición del colon sigmoideos por los cambios producidos durante el embarazo, también hacen que sea mucho más frecuente una pielonefritis a nivel del lado derecho. Ahora, también la composición de la orina varía en el embarazo. Ya sabemos que hay un aumento de la filtración glomerular de un 45% en promedio, aumenta la glucosuria, la orina también se hace más alcalina y esto es sumamente favorable para la proliferación de bacterias, ¿no? También hay una inmunosupresión propia del embarazo que es leve, por lo cual también se ha visto que hay una menor producción de interleucina 6 y una menor respuesta antigénica específica durante el embarazo. Y bueno, estos mecanismos muestran cómo factores microbianos y las alteraciones fisiológicas pueden llevar a que una infección urinaria pueda progresar rápidamente en embarazadas y convertirse en una sepsis fácilmente o una condición de alto riesgo, tanto para la mamá como para el bebé. Con respecto al cuadro clínico, vamos a diferenciarlo en los tres casos, en una bacteriuria sintomática, cistitis y una pielonefritis aguda. Como lo menciono ya, la bacteriuria sintomática va a ser mayor a 10.000, está mal escrito, es mayor a 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro del mismo microorganismo en una sola muestra de orina. Y la complicación más frecuente que vamos a tener una bacteriuria sintomática va a ser la pielonefritis aguda, y además que se ha encontrado cierta relación con el parto pretérmino y el bajo peso al nacer. Con respecto a la cistitis, vamos a encontrar una urgencia urinaria, poliaquiuria, disuria, tenesmo vesical, dolor suprapúbico. Además podemos tener hematuria, piuria y orina con mal olor. La cistitis no suele progresar a una pielonefritis aguda, pero también se ha asociado con parto pretérmino y bajo peso al nacer. Y bueno, la pielonefritis aguda, los signos que vamos a encontrar va a ser fiebre, hipersensibilidad en el flanco, náuseas, vómitos, escalofríos, sudoración, hipersensibilidad del ángulo costovertebral, puñopercusión lumbar homolateral suele exacerbar el dolor. Y en el 40% de los pacientes van a tener infección del tracto urinario inferior. Las complicaciones de la pielonefritis que vamos a encontrar van a ser principalmente el shock séptico, debido a que vamos a tener una disfunción renal transitoria en el que la creatinina va a ser mayor a 1 miligramo sobre decilitro. También vamos a encontrar descenso del hematocrito, insuficiencia respiratoria porque vamos a tener, se va a presentar un edema pulmonar debido a que se está mediando por las endotoxinas del microorganismo. Y bueno, el síndrome de distrés respiratorio agudo, que va a ser, se va a definir como una enfermedad de inicio agudo con un infiltrado bilateral en una radiografía de tórax, y vamos a tener la presencia de hipoxemia. Con respecto al diagnóstico, la bacteriuria asintomática, vamos a realizarlo mediante un cultivo. Se va a solicitar entre las 12 a
16ª semana del embarazo. La cistitis es principalmente debido a las manifestaciones clínicas y también vamos a incluir un urocultivo con bacteriuria. En los casos de los pacientes con sintomatología urinaria, pero sin evidencia de una infección bacteriológica, deben ser clasificados como un síndrome uretral agudo. Y finalmente la pielonefritis se va a basar en las manifestaciones clínicas y se va a confirmar con un urocultivo con bacteriuria significativa de un único patógeno. Los exámenes auxiliares principalmente va a ser la clínica y vamos a tomar en cuenta también lo que es el urocultivo, que este va a ser el método estándar para el diagnóstico de las infecciones del tracto urinario. La presencia de más de una especie en el urocultivo va a sugerir que estos se han contaminado, que el urocultivo se ha contaminado. Ahora, la estearasa leucocitaria y la prueba de nitritos no van a ser pruebas de rutina debido a que su utilidad es limitada porque se necesitan altas concentraciones de las bacterias. Ahora, exámenes complementarios para el caso de la pielonefritis vamos a utilizar el hemograma completo, grupo, factor, leucograma diferencial, PCR, urea creatinina, electrolitos. Y bueno, la ecografía, esta se va a indicar cuando hay una persistencia de la fiebre tras el tratamiento de 48 a 72 horas. Y con ello vamos a descartar obstrucciones en la vía urinaria o absceso. Bueno, para continuar con la exposición, ahora ya les voy a hablar de la prevención y el tratamiento. En este caso me voy a basar en la guía del Instituto Nacional Materno-Perinatal del 2015. Sí. Bueno, a manera preventiva hablamos de que, bueno, consumo de abundantes líquidos, esto es básicamente para aumentar la frecuencia, ¿no?, en la cual se vacía la vejiga y de esta manera disminuir la incidencia de que se pueda almacenar bacterias en esta zona. Igualmente, después de tener relaciones sexuales, para que poder eliminar en este caso cualquier tipo de bacteria que pueda entrar antes de que se multiplique. Aseo genital adecuado, sobre todo usar también jabones con pH neutro para no alterar la microbiota y en este caso no predisponer a que se infecte, ¿no? También uso de ropa interior de preferencia de algodón, en este caso para que absorban en este caso la humedad, que la zona esté seca para que no sea un correcto sustrato para la colonización de bacterias. También en pacientes con factores de riesgo, como ya se mencionó, los factores de riesgo, y indicar el urocultivo desde el primer control prenatal y tratamiento inmediato de la bacteria asintomática, porque recordemos que esta, a pesar de no presentar síntomas, puede llegar a progresar a las demás, ¿no?, pielonefritis, cistitis. Bueno, de acuerdo al tratamiento, la guía lo divide en tratamiento como bacteria asintomática, cistitis y también pielonefritis. En caso de bacteria asintomática y cistitis, básicamente es un tratamiento ambulatorio y es similar. En este caso obviamente tiene que ser según resultado del urocultivo y sensibilidad del antibiograma, y tiene que ser de 3 a 7 días. A la cabeza tenemos a la nitrofurantoína de 100 miligramos cada 6 horas. La guía menciona que tiene que evitarse cerca del término, o sea, que tenga una edad gestacional de 37 a 42 semanas, en caso de que, por ejemplo, el niño presente deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ya que esta enzima, al tener deficiencia de esta enzima básicamente protege a los glóbulos rojos, por así decir, del estrés oxidativo, y al metabolizarse la nitrofurantoína puede generar este estrés y, bueno, podría generar una hemólisis a nivel de los glóbulos rojos, y es por eso que podría generar una anemia hemolítica. También se puede utilizar cefalexima, amoxicilina o amoxicilina más ácido clavulámico, un comprimido cada 12 horas, para que en este caso el ácido clavulámico inhiba, en este caso, el poder de las beta-lactamasas, que pues básicamente atacarían directamente a la amoxicilina. Sería como un protector de la amoxicilina para que la amoxicilina haga su efecto. También se habla de la cefuroxima, 500 miligramos cada 12 horas, o también podríamos utilizar trimethoprim, sulfamethoxazol, 160 miligramos o 800 miligramos cada 12 horas. Pero este estaría contraindicado tanto en el primer como en el tercer trimestre. En el primer trimestre, porque generaría en este caso problemas teratogénicos,
o en este caso si se administran en el tercer trimestre podrían generar un aumento de la bilirrubina que se podría llegar a almacenar en el sistema nervioso central y generar carníferos. Y bueno, también se puede utilizar la fosfomicina trametamol, 3 gramos vía oral o intramuscular a dosis única. Bueno, para el seguimiento se tiene que comprobar obviamente después del tratamiento haciendo urocultivos a la semana o a las 2 semanas después de finalizar el tratamiento. En caso de recidivo, o sea que vemos que bueno, nuestro tratamiento no funciona, no tenemos urocultivos positivos por así decir, lo que vamos a encontrar es que, bueno, lo que la guía menciona es que debemos de ya también hacer un tratamiento durante toda la gestación. También debemos de repetir los urocultivos mensualmente. Y el tratamiento por el resto del embarazo podría ser con nitrofurantoína 100 miligramos antes de acostarse o cefalexima de 500 miligramos. En caso de la bacteria sintomática sea por estos estreptococos del grupo B o del grupo Agalactiae, pues mencionan que en este caso como tienen una mayor asociación o hay un mayor riesgo de que puedan llegar a generar pielonefritis, se menciona de que ante nosotros hallemos en el urocultivo más de 100.000 unidades formadoras de colonia de este estreptococo, lo que debemos hacer es un tratamiento antibiótico de la bacteria sintomática y una profilaxis intraparto. Y en caso de que encontremos valores menores, no se recomienda como tal el tratamiento de la bacteria sintomática y la profilaxis, pero sí la profilaxis intraparto para ese tipo de estreptococo. Ya. Bueno, y también se recomiendan los urocultivos de 1 semana después de terminar el tratamiento para estos pacientes y bueno, en caso de presentar obviamente episodios recurrentes de bacteria significativa, lo mismo, ¿no? Nitrofurantoína, cefalexima por el resto del embarazo. Siguiente, por favor. En el caso de cistitis, o sea, cuando ya presenta síntomas, ¿no? Como disturburia, hematuria, pues básicamente lo que tenemos que hacer también es un manejo ambulatorio, al igual que el anterior. La antibioterapia va a ser similar, nitrofurantoína como ya habíamos visto. Menciona también iniciar tratamiento empírico previo a toma de urocultivo, urocultivo de control y supresión continua de antibióticos si es que hay recurrencia, y en este caso de ser el urocultivo inicial negativo ya tenemos que pues pensar en otras patologías, otros problemas, quizás formaciones, ¿no? De síndrome infeccional, o sea que pueden llegar a generar este tipo de problemas porque puede que la causa no sea como tal una infección. Y bueno, en el caso de la pielonefritis, acá sí el tratamiento es un manejo hospitalario. Se recomienda mucho la exploración obstétrica porque en este caso puedes generar, no solo puede afectar a la madre sino también al bebé. También hay que evaluar en este caso también los latidos cardiofetales, tacto, ¿no? Vaginal, etc. Hay que también evaluar el estado general de la paciente, monitorización periódica de las funciones vitales. Hay que pedir más exámenes como ecografía obstétrica, renovesical, hemograma, hemoglobina, pruebas de función renal, examen completo de orina, urocultivo previo al tratamiento antibiótico. Se recomienda también hidratación parenteral con cristaloides hasta conseguir diuresis mayores de 30 mililitros por hora. Balance hidroelectrolítico, control de la diuresis, antipiréticos en caso si la temperatura es mayor de 38 grados centígrados. Y bueno, el tratamiento en este caso tenemos que, a diferencia del anterior, va a ser por 10 a 14 días. Podemos utilizar ceftriaxona de 2 gramos vía endovenosa cada 24 horas, o cefazolima de 1 gramo vía endovenosa cada 6 horas, o micacina 15 miligramos por kilogramo por día vía endovenosa. Valorar obviamente el riesgo-beneficio porque estos pueden ser ototóxicos o nefrotóxicos para el bebé, y cefazolina 1 gramo vía endovenosa cada 8 horas más gentamicina. Si es que la fiebre o los síntomas persisten por más de 72 horas, debemos de considerar que o puede tener resistencia bacteriana, o puede haberse complicado con nefrolitiasis, abscesos perirrenales, entre otros. Y si es que la paciente permanece febril por más de 48 horas, podemos ya cambiar de los antibióticos endovenosos ya también a la vía oral y ya valorar la posibilidad de dar de alta a esta paciente. Y bueno, en caso de los urocultivos de control, tiene que ser 1 semana terminado el tratamiento, al igual que en cistitis, al igual que en bacteria sintomática. Bueno, acá tenemos algunos riesgos que se podrían valorar. Por ejemplo, la nitrofurantoína sí es un empleo pues aceptado en ausencia de otras opciones más seguras, pero sobre todo tener cuidado con el caso de la deficiencia de la glucosa 6-fosfato de hidrogenasa. En caso de los aminoglucósidos, que bueno, hay que valorar siempre el uso de estos de riesgo-beneficio porque pueden generar auto y nefrotoxicidad.
¿Qué signos nos podrían alarmar? Pues persistencia de fiebre de 38 grados centígrados o más después de las 48 horas ya con el tratamiento, persistencia o inicio de vómitos, reducción del flujo urinario, inicio de dolor lumbar intenso o inestabilidad hemodinámica. Y los criterios de alta es que no, pues en este caso persistan que ya no persista la fiebre por más de 48 horas y bueno, que ya no presente síntomas en caso ya esté en cistitis o pielonefritis y bueno, y tampoco síntomas de sepsis, ¿no? Y debemos de prolongar si es que hay dificultad para la asistencia médica ambulatoria, no hay apoyo familiar, bajo nivel cultural, poca comprensión y orientación médica para que continúe con el tratamiento vía oral en caso ya pues tenga tolerancia. Siguiente, por favor. Las complicaciones, absceso renal y periférico, porque bueno, se pueden llegar a generar este tipo de colecciones pustulosas en caso no tratemos de manera adecuada o de manera temprana. También pielonefritis enfisematosa, porque pues las bacterias pueden llegar a generar, ¿no? Gas, como por ejemplo la Escherichia coli. Litiasis coraliforme, en este caso porque estas infecciones pueden alterar el pH y pues se pueden llegar a generar estos litos. Disfunción renal transitoria, el síndrome de distrés respiratorio del agudo adulto, esto básicamente en caso de que ya se complique y genere sepsis, ¿no? También anemia hemolítica, shock séptico, septicemia, partos pretérmino, ¿no? Porque básicamente van a generar inflamación y toda esta inflamación va a promover, ¿no? Las prostaglandinas y esto puede llegar a generar que se genere este parto pretérmino y bueno, muerte perinatal o muerte materna. Siguiente, por favor. Y bueno, ya para terminar tenemos los algoritmos que nos proporcionan la guía, que sería de acuerdo, ¿no? Si es bacteriana sintomática, debemos de ver si el urocultivo es positivo, en caso no, debemos de continuar con el control prenatal, y en caso de que sí sea positivo ya debemos de tratar, ¿no? con los antibióticos que ya vimos, nitrofurantoína, y bueno, urocultivo positivo en caso... esto ya es para el control, para ver si es que el tratamiento está bien o si no, que debemos de ampliar el espectro. Y bueno, en caso de cistitis, lo mismo, ya es en este caso con síntomas, hay que hacer urocultivo inicial para confirmar el diagnóstico y descartar otros problemas que puedan generar este síndrome uretral agudo, iniciar tratamiento antibiótico empírico según la guía, y de ser negativo el primer urocultivo hay que hacer el estudio del síndrome miccional. En caso de que el urocultivo sea positivo, pues hacemos nuestro tratamiento antibiótico bien, que habíamos visto de manera ambulatoria, y si es que no, urocultivo de control cada mes durante el resto del embarazo. ¿Sí? Y bueno, en caso de pielonefritis aguda ya debemos de pensar en complicaciones como shock, si está séptico, si tiene hipotensión, si tiene disnea, ¿no? Ya hay que ver, ¿no? Si debe ya tener control por UCIM. En caso no, pues manejo hospitalario, urocultivo, antibiograma, tratamiento antibiótico empírico, hidratación endovenosa, todo lo que vimos. En caso de que la fiebre persista por más de 72 horas o los síntomas, debemos de considerar de que ya son microorganismos resistentes y pueden también tener litiasis renal, abscesos uretrales, complicaciones. Y si es que no, pues básicamente ver si tiene ya tolerancia para antibióticos vía oral y pues valorar ya la alta. Y de nuevo hacer un urocultivo positivo para ver si ya no tiene, en este caso, en caso el urocultivo sea negativo, pues básicamente le hacemos el control cada mes durante el resto del embarazo, y en caso sí, continuar con tratamiento antibiótico por 7 días. Y bueno, eso sería todo. Muy bien. Hemos terminado exacto.